Buenas tardes, ante todo quiero saludar a los hermanos de nuestra congregación y desearles que tengan un día muy bendecido, que el Señor los pueda bendecir en estos momentos que estamos viviendo como país, como en realidad en el mundo entero, esta pandemia que estamos pasando, que el Señor les pueda bendecir su familia, sus hogares, y el Señor nos pueda ayudar para estar cada vez más unidos a través de estos medios de comunicación que el Señor ha provisto y podamos aferrarnos cada día más al Señor. En esta hora vamos a leer un devocional que está en el Salmo 77. Dice: meditación sobre los sellos poderosos de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus sellos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes sellaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron sus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Que el Señor les bendiga.
Bien, ante todo queremos saludar a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime y por supuesto a todos los hermanos que van a estar viendo este video y que van a estar siendo bendecidos a través de las Escrituras y a través de la Palabra del Señor. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie de las 5 solas y hoy día vamos a estar compartiendo un mensaje muy importante que es solo Escritura y que sé que va a ser de gran bendición, hermanos, para su vida. Así que voy a ir a la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13-21, las palabras del apóstol Pedro, y dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, en esta hora te doy gracias por el amor, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones, por tu gracia que nos ha alcanzado y porque un día viniste a nuestras vidas, Señor. Padre, y por sobre todo nos diste esta palabra profética, la cual es la más segura. Señor, gracias por la Escritura, gracias por tu palabra, gracias por aquellos que pudieron, Señor amado de la gloria, Señor, escribir, Señor, cada Biblia, cada traducción, Señor, y porque también hubieron muchas personas que pudieron traducirla a nuestro lenguaje. Padre, en esta hora pido tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy quiero comenzar en este mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes. Y al hablar de solo Escritura, quiero comenzar y volver un poquitito atrás para explicar un poquitito cómo nacen las 5 solas. Y quiero llevarlos 500 años atrás, más o menos, al 31 de octubre de 1517. Había un monje, y quizás ha oído de él, llamado Martín Lutero, que clavó un documento en las puertas del castillo de la ciudad de Wittenberg, que contenía las 95 tesis condenando el abuso de la venta de indulgencias. Ahora, este documento estaba escrito en latín y era una invitación a todos los académicos, a todos los teólogos, ya, a discutir este tema. Para que usted me pueda entender, era como el Facebook de hoy. Muchos temas se ponen allí para discutir. Bueno, en los días de Lutero se usaban las puertas de la iglesia para poder también discutir algunos temas. Y el 31 de octubre de 1517, él puso este documento, podríamos decir, en su página de Facebook, para que usted pueda entender. Ahora, en lo que hizo Lutero no había nada de revolucionario. Nada fuera de lo común aquella noche en la acción que Lutero había hecho. Nada que pudiera presumir el tsunami que ese documento provocaría en toda Europa y que cambiaría para siempre la historia del mundo. Esa noche, aunque Lutero no sabía que estaba comenzando la reforma protestante, y eso es importante decirlo porque antes hubieron otros reformadores, pero en ese tiempo no estaba en imprenta, no pudo quedar escrito. Lo que comenzó como una protesta en contra
del abuso, de la venta de indulgencia de ese tiempo, terminó convirtiéndose en un retorno a las Escrituras, en un retorno a la palabra del Señor. La Iglesia, a través de ese escrito de Martín Lutero, de los 95 Theses, la Iglesia volvió a las Escrituras. De todas las tradiciones humanas, de todo el sacramentalismo que había oscurecido por muchos años el mensaje del Evangelio durante toda esa Edad Media. Y aunque muchos ven la Reforma como una división de lo que es la verdadera Iglesia, otros ni siquiera pueden entender por qué debemos darle tanta importancia a este tema, ¿ya? Este evento histórico que ocurrió hace tantos años atrás, como lo dije, hace 500 años. Pero los principios que los reformadores defendieron es la esencia del verdadero cristianismo. Y estos principios, como los podemos llamar, fueron resumidos en lo que nosotros llamamos las 5 solas. Sola Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo decía en el mensaje pasado que si nosotros pudiéramos comparar estos principios como un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que sola Escritura, que es lo que vamos a hablar hoy día, sería el fundamento, la base que soporta esta edificación. Ahora, sobre ese fundamento se levantan 3 pilares, los cuales podría ser solo fe, solo gracia y solo Cristo. Y el pináculo, el techo, el clima de ese templo sería Soli Deo Gloria, o la frase que nosotros conocemos más como, que significa en latín, que la gloria sea dada únicamente a Dios. Ahora, es imposible hablar de la Reforma sin atacar los principios de la Iglesia Católica. No podemos hablar de la Reforma. Ahora, yo no quiero poner a través de este mensaje a los reformadores en un lugar más alto, porque ellos tenían errores, y es importante decirlo, no quiero reabundar en esto, pero los reformadores en realidad tenían errores, eran hombres como nosotros, comunes y corrientes. Y es importante decir que pasaron cosas buenas en la Reforma, pero también sucedieron cosas que no fueron muy buenas, que no es el tema para poder compartirlo. Pero, ¿cuál es mi intención en este mensaje? Es poder exponer lo que Dios llevó a cabo a través de la historia y que usted pueda conocerla, y que la llevó a cabo a través de hombres débiles, hombres falibles, hombres sujetos a pasión igual que nosotros, para que podamos tener un mejor entendimiento de la Escritura, nosotros como iglesia hoy, y podamos disfrutar más plenamente de la salvación que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha dado solo por su gracia y solo mediante la fe. Y es importante que nosotros podamos traspasar esto a nuestras generaciones. Es importante que la iglesia pueda entender los fundamentos de nuestra fe cristiana, el fundamento del cristianismo, el fundamento de lo que es el Evangelio. Ese es el llamado. Debemos recordar las maravillas que Dios hizo a través de la historia de su pueblo. Ahora, si hay algo que debemos conocer, atesorar y considerar con suma atención, es la obra extraordinaria que se llevó a cabo en el siglo XVI. Y mire, un historiador ha dicho que el meollo de la Reforma protestante, él dice que el meollo o el problema de la Reforma protestante estaba basada primeramente cómo podíamos conocer a Dios, ¿ya? Cómo podíamos conocer a Dios y cómo podíamos regresar a los fundamentos en este caso, de la iglesia, colocando la Escritura como la máxima autoridad. Ese era el problema. ¿Cómo podíamos conocer a Dios y cómo el hombre podía estar en paz con Dios? Si yo un poquito podría contarles de Martín Lutero, que era este monje alemán, el cual estoy hablando de él. Martín Lutero
a pesar de ser un monje, no encontraba paz, no encontraba tranquilidad. De hecho, el padre de Martín Lutero, el cual él lo veía como un padre, el cual él se sentía que su padre lo golpeaba, que su padre ejercía autoridad sobre él, él sentía y miraba que Dios era de la misma forma. Entonces él no hallaba paz en su corazón. De hecho, Martín Lutero era alguien que se golpeaba en la espalda, alguien que ayunaba y trataba de buscar y entender que el hombre pudiera estar en paz con Dios. Hasta que él encontró en el libro de Romanos el pasaje que dice que somos justificados por la justicia de Dios a través de la fe. Que el hombre es justificado solo por la fe, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, ¿cierto? El hombre es justificado. Ese texto que dice que el justo por la fe vivirá. Estoy parafraseando un poco el texto. Pero en realidad, estos primeros reformadores del siglo XVI entendieron esto, entendieron que la única forma de que la iglesia pudiera avanzar hacia adelante, que la iglesia pudiera crecer, era volviendo hacia atrás, volviendo a las escrituras, volviendo a la palabra del Señor, volviendo a los principios del Evangelio. Quizás usted nunca ha oído hablar de esto, pero este es el fundamento de la iglesia. Por sobre todas las cosas, el fundamento donde está centrada la iglesia son las escrituras. Y eso es lo que los primeros reformadores pretendían. Vuelvo a decir, hombres falibles, hombres llenos de debilidades. Pero que ellos entendían que esa era la única manera de que la iglesia pudiera crecer o avanzar. Volviendo a las escrituras. Volviendo a la palabra de Dios. Ahora, varios factores conjugaron para dar inicio a lo que es la reforma protestante. Pero el factor más importante fue la venta de indulgencias. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las indulgencias? Y según la Iglesia Católica, era la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. A través del bautismo de los niños, era purificado el pecado original del hombre, pero como ese individuo seguiría pecando a lo largo de su vida, necesitaba ser liberado del castigo temporal que merecían nuestros pecados. Y es precisamente donde entra el juego de las indulgencias. Una de las personas encargadas de la venta de indulgencias fue un trailer dominicano llamado Juan Texel. Este hombre tenía una oratoria impresionante y la ocupaba para poder capturar la mente de ese tiempo de los ignorantes, prometiéndole el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio. O sea, a través de la venta de indulgencia, él prometía sacar a sus familiares muertos del purgatorio y, por supuesto, ponerlos en el cielo. Quiero leerle las palabras que él decía. Juan Texel decía, las indulgencias son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Él llevaba una cruz en su pecho, la usaba, y él decía, esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Cristo. Los llamaba, venid oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los pecados que pensáis cometer en el futuro. Y él decía, no hay pecado por grande que sea que la indulgencia no pueda perdonar, ni aun el arrepentimiento es necesario, decía Juan Texel. En el mismo instante que él decía que la moneda cae en la caja, el alma sale del purgatorio. Vuelvo a decir, hablando de esos familiares que ya habían muerto. Gente torpe y parecida a las bestias, que no comprendéis la gracia que se está ofreciendo abundantemente. Texel llegó a decir que las indulgencias había más salvado a gente del purgatorio que la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ese abuso de las indulgencias fue lo que llevó a Martín Lutero a colgar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Eso es un poco resumido la historia de lo que movió a Lutero. Vuelvo a decir, él no entendía, él no sabía, jamás pensó lo que provocaría aquello ese 31 de octubre al poner allí esas 95 tesis. Ahora, el asunto era cómo se podía saber quién tenía la razón. ¿Quién? La Iglesia Católica descansaba en la Biblia,
más las tradiciones, más el concilio, más las autoridades del Papa. Pero tanto Lutero como los reformadores, ellos descansaban únicamente en las Escrituras, únicamente en la Biblia, únicamente en la palabra del Señor. Más que el concilio, más que las tradiciones y más que los concilios de los papas. Únicamente en la Biblia. La Biblia fue considerada para ellos, para estos reformadores, la única fuente de autoridad para resolver toda discusión. Y de ahí nace sola Escritura. De ahí nace la importancia de la palabra del Señor. No más concilios, no más tradiciones y no más, no más la autoridad del Papa. Solo la Escritura. Así nacen las cinco solas. Es por eso que yo decía, estos reformadores sabían y entendían que era la única forma de que la iglesia pudiera avanzar. Nosotros no podemos avanzar si no tenemos las Escrituras. Si hoy el hombre, o la iglesia, perdón, ha perdido el camino es porque se ha alejado de las Escrituras, se ha alejado de la palabra de Dios y ha sacado la Biblia de los púlpitos. Y hoy lo que más se está predicando en nuestros púlpitos son experiencias personales. Hoy lo que más se predica en nuestros púlpitos son vivencias que el hombre tiene. Yo no puedo vivir de una vivencia ni puedo ponerla como ejemplo para decir que le servirán a los demás. No puedo decir que el sueño que yo tuve o lo que me ocurrió a mí es lo que te pasará a ti. Mi matrimonio no es el ejemplo, aleluya, para los matrimonios. El verdadero ejemplo está en las Escrituras. El Señor nos enseña por qué Él creó el matrimonio y lo hizo para su gloria. Y lo mismo sucede con toda nuestra vida. El ejemplo más claro está en la Biblia, está en las Escrituras, está en la palabra del Señor. ¿Cómo debemos vivir para el Señor? Ella es nuestra guía, no es mi ejemplo, no es mi vida, no es mi testimonio, no es la vida de Daniel, de Noé, de Josué, no es la vida de grandes hombres del apóstol Pablo. No, el ejemplo a vivir en las Escrituras es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo para continuar. Quiero seguir adelante. Ahora, como dije, los primeros reformadores descansaban solamente en la fuente de autoridad que era la Escritura, para resolver toda cuestión. De ahí una sola nace la palabra sola Escritura, sin las tradiciones, sin los concilios, solo la Escritura, sin el Papa, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. En 1521, Lutero fue llevado a comparecer ante la Dieta de Bonn. Ahora, quiero decir nada menos que ante Carlos V, el recién electo emperador del Sacro Imperio Romano, germánico, para que Lutero respondiera a dos preguntas: si eran de él aquellos escritos que estaban encima de la mesa y si él se retractaba de ellos. Lo primero, Martín Lutero respondió a la primera pregunta, que si eran sus escritos, y luego pidió 24 horas al día siguiente para poder regresar. Y las palabras de él son que él solo se retrataría a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras. Él dice: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. Y él lo dice: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Él dice: me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Y él dice: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna. Viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia, y él dice: a Dios que me ayude. Amén. Martín Lutero sabía y había entendido que el hombre es solo justificado por la fe, que el hombre era solo justificado porque en el Evangelio, y el texto lo recuerdo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero sabía que lo único que podía llevarnos a Cristo eran las Escrituras. No las experiencias, no el concilio, no el Papa, no las tradiciones. Y perdóname que diga esto, pero la iglesia ha seguido las tradiciones por mucho tiempo.
La iglesia se ha ido basando en las tradiciones, en lo que me enseñó mi antepasado y ha dejado de lado las escrituras. Ese es el gran problema de la iglesia hoy. Quiero decir que, para entrar al texto que he leído hoy, Lutero estaba declarando que la palabra de Dios estaba por encima de cualquier autoridad humana. Solo la escritura, solo el principio de la sola escritura. No despreciamos a los maestros, a los teólogos de hoy, esos que Dios ha dado a la iglesia, ni tampoco despreciamos a los reformadores. Pero quiero decir que ninguna opinión humana, y escúchalo bien, hermano, ninguna opinión humana puede tener más importancia que la palabra de Dios. Ninguna opinión humana puede estar sobre las escrituras. No hay apóstol, no hay profeta, no hay predicador, no hay pastor, no hay vivencia de algún hombre que pueda estar por las escrituras. Ese es el problema de la iglesia hoy. Es por eso que debemos afirmar que solo escritura está por sobre toda opinión humana. Y eso implica que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. O sea, aquí está el corazón de Dios. Aquí está la voz de Dios en las escrituras. Que las escrituras no son, o la Biblia no es inerrante. O sea, en la Biblia no hay ninguna falta, no hay ningún error. Hay gente que dice, en la Biblia tiene cosas oscuras. No, en la Biblia no hay cosas oscuras. La Biblia no tiene faltas, no tiene errores. Las escrituras son infalibles. No pueden fallar o equivocarse. Creo que puedes entender por qué hoy la iglesia ha perdido el camino. Por qué la iglesia hoy se ha desviado de la verdad. Porque no hemos dejado llevar por falsas unciones, no hemos dejado de llevar por falsos movimientos, no hemos dejado de llevar por hombres y mujeres que han respetado más las tradiciones, han respetado más algunos tipos de mover, llamados de Dios o del Espíritu Santo. Y vienen a mí las palabras de Jesús cuando a él le atacaron porque dijeron que operaba por el espíritu de los demonios. Y vienen a mí las palabras de un gran predicador. En ese tiempo a Jesús lo trataron que hablaba por los demonios. Y hoy aquella profecía que Jesús dio, hoy la podemos entender con mayor claridad. Porque hoy a todo lo que hacen los demonios se le denomina o se le da que es hecho por el Espíritu Santo, que es hecho por Cristo. Tengamos cuidado con eso. Porque cualquier pecado es perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy cualquier movimiento se le atribuye al Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia ha perdido la senda, ha perdido el camino. Por eso hoy es importante volver a tomar las palabras de los primeros reformadores y decir, iglesia, tenemos que volver a las escrituras, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a nuestros principios, que son las escrituras. Y hoy quiero tomar este texto, después de esta larga introducción, para poder hablar de estos versículos bíblicos. Segunda de Pedro, después de esta historia o esta introducción que he hecho, un poco larga, pero quiero decir que Segunda de Pedro y estos textos que he leído es una especie de despedida, de una especie de canción, al igual que la carta de Pablo a Timoteo. Son palabras de despedida del apóstol. Aquí hay una similitud extraordinaria entre la carta de Timoteo y la carta segunda de Timoteo y la carta de Pedro, en la cual voy a compartir. Ambas exponen una advertencia a los creyentes para que identifiquen la apostasía que ocurriría en este tiempo. Una apostasía que se levantaba allí en ese tiempo como una pequeña nube, pero que hoy se ha convertido verdaderamente en una tremenda tempestad de proporciones huracanadas. Y aquí Pedro advierte, y eso son las palabras de Pedro contra las herejías que se levantarían y que ya estaban allí vislumbrándose y que hoy se han levantado completamente. Pedro escribe para exhibir con el propósito de estorbar y derrotar esas falsas enseñanzas. Para poder derrotar esa invasión que vendría sobre la iglesia.
Ahora, Pablo también advirtió sobre eso, sobre esas herejías entre los laicos, entre aquellos que actuarían independientemente de la organización de la iglesia. Ambos apóstoles fiaron a la iglesia. ¿Y sabes dónde? No en un pensamiento humano. La fiaron sobre las Escrituras. La fiaron sobre la palabra de Dios, como la única defensa ante la llegada inminente de la apostasía. Por eso, segunda de Pedro constituye uno de los mejores escudos que nos ha sido dejado para protegernos de los dardos del maligno que se están lanzando hoy en la actualidad. Y hoy vamos a ver en esta carta cómo la apostasía se ha acercado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos enfrentarla? ¿Cómo debemos enfrentar esta apostasía? Y solo hay una manera, y según el apóstol Pedro, es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Es claro, y quiero ser claro hoy, no por revelaciones humanas, tampoco por supuestas inspiraciones de los hombres. No, la única forma de poder atajar estas herejías es por medio de las Escrituras. No basta con tener fe, no basta, hermanos, con creer. Es importante conocer a Dios, es importante conocer la palabra del Señor, entender que cada uno de los libros de las Escrituras nos lleva a la única gran historia que está en las Escrituras, que es la redención. Entender esos principios, que los voy a nombrar más adelante, entender que solo la palabra de Dios, aquí no hay libros aparte, aquí no hay un Antiguo Testamento, no hay un Nuevo. El Antiguo apunta a Cristo, el Antiguo Testamento nos lleva a la redención, nos lleva a Cristo. Pero lo importante es el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso el evangelista Juan escribió en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que conocer a Cristo, y la única forma de conocerle es a través de la Escritura, es a través del conocimiento. Saber y conocer algo de Dios, la verdad que es una diferencia tremenda. Yo puedo conocer la Biblia, pero conocer al Dios de la Biblia, como le dijo Jesús a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que era un fariseo de fariseos. Él le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y voy a salir de nuevo? Nicodemo no podía entender las palabras de Jesús. Es por eso, ese es el gran tema de esta epístola. No fue solo la apostasía, sino también lo que sería nuestra defensa, es decir, el conocimiento. Ahora, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Y dónde viene hacia nosotros? Por medio de la palabra de Dios, la cual es, como lo dice el texto que yo he leído y que lo leí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atento. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Basta de nuevas unciones, basta de nuevos poderes, basta de nuevas revelaciones. Necesitamos la palabra, necesitamos las Escrituras. Quiero decir que la vida cristiana es más que un simple nacimiento, es un crecimiento. Hay muchos cristianos, creyentes, es un desarrollo que llevan años en la iglesia y no saben nada de las Escrituras. Tú le preguntas qué es el Evangelio y van a comenzar a hablar de su testimonio, de su vida, pero no saben lo que es el Evangelio. No entienden que el Evangelio era la buena nueva, y para que el Evangelio sea una buena nueva o una buena noticia, que es la palabra evangelio, una buena noticia, tiene que haber una mala, y la mala es que el hombre está condenado, que el hombre va camino al infierno, que el hombre, aleluya, nace en pecado y su destino es el infierno. Por eso está el Evangelio, que es la buena noticia. Cristo vino, murió en la cruz del Calvario para rescatarnos. ¿Y dónde está eso? Está en las Escrituras. Quiero decir que la iglesia está cansada de oír nuevas revelaciones basadas solamente en cosas de hombre, basadas en cosas de humanos, y que le han dañado la iglesia de Cristo. Tú que estás escuchando este sermón, necesitamos volver a las Escrituras.
Mira lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 18. Él dice, antes bien, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Por eso las palabras de Pedro en esta hora, y él dice, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Él dice, despertado con amonestación. Esas son las palabras de Pedro. Pedro entendía la importancia de que la iglesia pudiera conocer las Escrituras. Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo declararon. Pedro tenía algo claro, y era que él tenía que partir, pero también tenía claro que tenía que hacerle entender la importancia de conocer verdaderamente a Dios por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él sabía que su muerte estaba cercana, que sus lectores y los del futuro pudieran recordar constantemente ciertas cosas. Y las cosas que realmente enfatizaría tenían que ver con la validez de la palabra de Dios. Hay un enemigo potente de la iglesia de hoy y es la falta de conocimiento. Y mira lo que dice Oseas, voy a leer lo que dice Oseas, pero mira, antes quiero decir, cuando hablamos de conocimiento, inmediatamente algunos vienen a decirnos y nos dicen, pastor, verdaderamente aquellos que tienen conocimiento no tienen el Espíritu Santo. Y muchos hablan de la llenura del Espíritu Santo, no entendiendo lo que es. Espero en un sermón más adelante poder hablar lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero tú no puedes hablar de la llenura del Espíritu Santo si no estás lleno del conocimiento de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque fueron las Escrituras, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Fue el Espíritu Santo que movió a esos hombres a escribir la palabra de Dios. Si yo no tengo el conocimiento de la palabra, no tengo el conocimiento de las Escrituras, entonces en cualquier mover o pensamiento de hombre, aleluya, equivocaré el camino. Y eso es lo que le ocurre a la iglesia hoy. Muchos hablan del poder, de la llenura, del Espíritu, pero en realidad no tienen conocimiento, no saben a quién adoran, no saben a quién alaban. Jesús fue claro con la mujer samaritana. Él le dijo, busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tú no puedes adorar a Dios si no has nacido del Espíritu. Esa adoración y esa alabanza no es recibida por Dios. No necesitamos una nueva revelación. Déjate de ir en busca de nuevas revelaciones, en busca de nuevas unciones. Tienes la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atento a ella. Necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos volver a la palabra de Dios. Yo no necesito una nueva revelación, no necesito una nueva unción. Aleluya, tengo esta palabra y es suficiente para mí y es suficiente para la iglesia. O sea, se escribe, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, le dice el Señor. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El gran enemigo de la iglesia es el conocimiento de la palabra del Señor. Las iglesias están llenas, pero los hermanos no crecen, no se desarrollan, no conocen lo que es el Evangelio, no conocen lo que es las Escrituras, no conocen al Dios que adoran. Aleluya, adoramos a un Dios el cual no conocemos. Fueron las palabras de Pablo en Atenas, al Dios no conocido al cual adoráis sin conocerle. Predicamos a un Dios que no conocemos, a un Dios que, aleluya, nunca hemos, aleluya, experimentado por medio de la palabra del Señor. En Mateo 22, 29, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La palabra de Pablo a Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la oración de Pablo. Pablo oraba por los hermanos de Filipenses para que ellos crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios,
Pablo oraba para que ellos pudieran conocer al Dios de las Escrituras. Y eso es lo que como pastor ha nacido en mí desde hace mucho tiempo. Que la iglesia conozca al Dios que adora, al Dios que sirve. ¿Cómo puedes hablar de alguien que no conoces? ¿Cómo puedes predicar de un Dios que no tienes idea quién es y cómo actúa? Es por eso que hoy la iglesia está amedrentada por lo que estamos viviendo, porque no entiende que todo es permitido por Dios, que Dios es el que está también detrás de esto, y si Dios lo quisiera detener, Él lo hace. Para avanzar. Mira, hay 3 tipos de sermones que hoy se predican mucho en las iglesias. Y hay uno que es el método impresionista. Ese tipo de sermón toma lo que el ojo ve y lo interpreta, lo exagera, ignora algunas partes y al final lo distorsiona. Ahora piensa en lo que hacemos cuando tomamos las Escrituras para predicar un sermón. Tenemos poco tiempo y tomamos un verso y lo aplicamos a nuestra manera y tratamos de impresionar a los que nos escuchan, a los que nos oyen y tratamos de que ellos queden impresionados del mensaje. Pero verdaderamente no hay palabra de Dios. Muchos critican la forma de cómo lo hacemos, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros no predicamos de nosotros mismos. Tratamos de ir a la palabra del Señor. Y vienen a mí las palabras de un pastor que nos contaba en estos días de 3 personas ciegas que querían conocer un elefante y les fue traído un elefante para que ellos lo conocieran. Ellos se pararon frente a ese elefante. Uno tocó la parte de arriba del elefante, otro tocó la parte de la panza del elefante y otro tocó la trompa del elefante. Cuando los sentaron para preguntarles, ¿cómo era el elefante? Uno respondió y dijo que el elefante era como una columna vertebral, porque eso es lo que él había tocado. Otro dijo que el elefante era como un globo habiendo tocado su panza. Y otro dijo que el elefante era como una gran serpiente. Eso es lo que ellos habían entendido. Ello es lo que ellos habían comprendido. Y así pasa con muchos de la iglesia, que toman un texto, toman un versículo y lo interpretan a su manera. Hay principios en las Escrituras y que es importante que nosotros lo entendamos. Ya los voy a nombrar. Hay otra predicación que también se da mucho en nuestros púlpitos, que es la predicación ebria. Algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola. Más para apoyar que para iluminar. Más para apoyar lo que quieren decir. Nos apoyamos en las Escrituras para dar lugar a lo que yo quiero decirle a los hermanos. Pero no lo que la Biblia dice en su contexto, en el tiempo, en el momento, en la historia, extrayendo lo que allí está y entendiendo que cada versículo, que cada libro nos lleva a Cristo. La Biblia tiene una gran historia, desde el Génesis al Apocalipsis, es la historia de la redención. La Biblia no es la historia tuya, ni la historia mía, ni la historia de Pablo, ni la historia de Noé, ni la historia de Daniel. La Biblia tiene una historia y uno de los principios que son los que nombro al final de estos 3 temas es entender primero que la Biblia es la historia de la redención. Cada libro desde el Génesis nos lleva a esa historia. Segundo principio es que la Biblia nos muestra a Cristo. No podemos sacar a Cristo de las Escrituras y eso es lo que está haciendo la iglesia. Tú predicas, y vuelvo a decir, los sermones motivacionales, pero no encontramos a Cristo en la palabra del Señor. Y eso sucede con la predicación ebria. Los predicadores toman la Biblia para afirmar sus ideas, lo que creen, lo que piensan. Eso es errado. La Escritura fue inspirada. No necesitamos más inspiradores. Y esa es una de las otras predicaciones, la predicación inspirada. La Biblia es y siempre será la autoridad, la palabra de Dios. Pero hay algunos que creen que al tomar un versículo bíblico, luego pueden inspirarse en sus ideas, en lo que soñaron, en lo que creen, en lo que piensan, y alimentar así a la iglesia. Y eso es erróneo, eso es equivocado. Ellos creen que cualquier cosa que mueve el espíritu
en su lectura privada debe ser lo que el Espíritu de Dios quiere que sea predicado en los púlpitos. Y eso está equivocado. Por eso no olvidemos los principios que he nombrado. Una historia, la gran redención. Segundo punto, nos muestra a Cristo. Y por tercero, aunque son distintos escritores, hay una diversidad, pero hay unión en esa diversidad. Cada uno apunta a Cristo, a la redención, a las Escrituras. Eso es lo que nos enseña la predicación expositiva, ya para ir avanzando. Es por eso que la predicación expositiva es extraer lo que está en las Escrituras. Lo que el Espíritu Santo ya inspiró, no hay más inspiraciones. Yo necesito la iluminación para entender lo que está en el texto, para entender lo que Cristo dijo en ese tiempo, en ese momento, a esa hora, y trasladarlo a este tiempo y aplicarlo a la iglesia. Es por eso que Pedro dice, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro dice, nosotros no estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo guiándonos por experiencias de hombre o revelaciones de hombre. No, lo hemos guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. La proclamación del poder y la venida de Cristo no había sido expuesta siguiendo fábula artificiosa, sino a través de las Escrituras. Por eso las Escrituras son inspiradas por Dios. No podemos comparar las Escrituras con ninguna revelación o inspiración humana. Jamás el Espíritu Santo le dará a un hombre, por santo que sea, una nueva revelación de las Escrituras. Y eso hay que tenerlo claro. Jamás Dios se lo dará. Jamás Dios le dará un nuevo pasaje bíblico. La Biblia tiene una sola interpretación. Quizás varias aplicaciones. Las Escrituras ya fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Inspirada significa el corazón de Dios, que el mismo Espíritu Santo se encargó de supervisión. Por último, los versículos dicen, tenemos también esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mucha gente piensa, ay, si yo pudiera haber estado con el apóstol, ver lo que él vio, pero tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios, y Él nos habla claramente por ella. Por eso es necesario volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior a las experiencias, revelaciones que tú puedas tener. Por eso Jesús dijo claramente, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Nunca os conocí. Todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. No son los milagros, no son las revelaciones lo que hace entender que conocemos a Dios. Tú puedes ver muchos milagros, incluso Satanás lo hace, pero eso no es una garantía de conocer la Biblia, de conocer a Dios. En el tiempo de Jesús había muchos curanderos, pero eso no me hace a mí saber que alguien conoce verdaderamente a Dios. El único conocimiento que yo puedo recibir es a través de las Escrituras. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Lo oyes? Lo que él está diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte de otra referencia que existe sobre el mismo tema. Es la razón por la cual ponemos tanta objeción a esas ideas de escoger un versículo y alrededor de ese versículo crear una doctrina. Siempre tenemos que ir al texto, versículo y anterior y después. La Biblia no está separada, los libros no están separados. Por último decir, para terminar este sermón, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para destruir la injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. Quiero terminar en esta hora y quiero decir que como iglesia necesitamos volver a la palabra de Dios. Son inerrantes, no hay error en ellas, son infalibles, son verdaderas, fueron inspiradas por Dios. Si queremos avanzar hacia adelante, tener una iglesia poderosa, no basada en revelaciones humanas, basada en revelaciones supuestas de algunos profetas o apóstoles, sino basada en la palabra de Dios. Te invito a que puedas meditar en este sermón, te invito a que puedas meditar en este mensaje y que podamos volver a las Escrituras. Iglesia, necesitamos volver a la palabra del Señor, necesitamos volver a las Escrituras. Y ese es mi llamado hoy a todos aquellos que van a oír este mensaje, a todos los que lo van a escuchar. Es necesario que volvamos a las Escrituras. Señor, quiero darte gracias. Quiero agradecerte, Padre, por tu palabra, por las Escrituras, por este tiempo que me permite, Señor, poder hablar de ella. Gracias por esos primeros reformadores, gracias por esos primeros hombres que eran falibles, Señor, como lo somos nosotros, pero que lo entendieron, Señor. Sabían que la única forma de que nosotros pudiéramos permanecer hoy era volviendo a tu palabra. Gracias por aquellos hombres, Señor. Padre mío, gracias Espíritu Santo por inspirarnos tu palabra. Y gracias, Señor, por hacernos una vez más entender lo importante que son ellas. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano y hermana que lo oirá para la gloria de tu nombre. Amén. Sé que su gracia es siempre igual.
justificado por la fe. Sí, Señor. Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad eres Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, me asombra.
palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. No hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, oh, me asombras. Oh, oh, me asombras. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando